Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿tenés un negocio que te apasiona y del que podés vivir, pero sentís que estás algo estancado? Tal vez te estés preguntando cómo lograr escalar tu proyecto e incluso duplicar tus ganancias, pero no tenés en claro cómo hacerlo sin tener que invertir más horas de trabajo o gastar de más. Quizás tenés un negocio y todo este año te fue difícil y te preguntás qué podría haber hecho de manera diferente. Si sentís que te estás enfrentando a un cuello de botella en tu negocio, que necesitas herramientas para destrabarte y avanzar, este episodio te va a venir genial. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 323 aquí desde el estudio Superhábitos, desde Salta, Argentina. Y hoy, para cubrir este tema, me va a estar acompañando Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Estoy bastante entusiasmado con el tema que tenemos hoy para conversar. Es un tema interesante al cual le hemos dedicado bastantes horas a lo largo del último año, así que hay mucho que compartir, muchos buenos aprendizajes, muchas perlitas. Me divierte, tengo que decir, me divierte. Excelente. Antes de empezar, quiero recordarles que si escuchan este podcast, si les gustaría dejarnos una pregunta o si quieren tener y ver todas estas conversaciones que tenemos en video, ver cómo nos vemos, cuál es nuestro look que varía constantemente, pueden buscarnos en YouTube como Superhábitos. Pero bueno, estamos acá y como decía, hay una canción, de hecho busqué la letra para rezar. Yo y mis pares estamos acá para dar lo que hay que dar. Como decía un gran filósofo argentino, lo voy a dejar ahí. Bien. Este podcast tiene una historia, vamos a empezar un poquito para atrás. Este podcast empieza, te diría que en diciembre del año pasado estábamos haciendo nuestra revisión anual y decidimos hacer algo que con los chicos no hacíamos hace un tiempo a gran escala, y es sentarnos a producir un nuevo curso. Bien, dijimos, este año vamos a sentarnos a hacer un curso grande, de los grandes, estilo INMT, nuevo, y vamos a empezar a trabajarlo, y ahí empezamos a hacer toda una validación del producto. Empezamos a trabajar sobre cómo empezar negocio y en mayo, junio lanzamos la primera versión para trabajar con emprendedores. Es decir, este es un nuevo producto que estaba pensado para negocios avanzados, es decir, personas que ya tenían negocios andando, que querían llevar su negocio a multiplicar su facturación, quizás tener un poquito más de tiempo libre. Empezamos a trabajar con ellos y lo que vamos a estar hablando hoy son algunas de las cosas que descubrimos en estos meses. Exacto, porque para aquellos que quizás están hace poco tiempo dentro de la comunidad de Superhábitos, una pequeña lección de historia es: el primer curso al cual le dimos forma en Superhábitos fue Gestión del Tiempo para Emprendedores. Lo empezamos trabajando, de hecho, en un ámbito presencial, acá en nuestra ciudad. Entonces, GTE, que es Gestión del Tiempo para Emprendedores, nació en 2014, finales de 2014, comienzos de 2015. Durante 2015 nació Cómo iniciar un negocio mientras trabajas, que es INMT, a partir de un pedido que había dentro de la comunidad. Y a partir de ese momento lo que decidimos fue sacar el libro, que eso creo que fue 2016, y desde entonces dijimos, nos vamos a enfocar en estas tres áreas para trabajar con las personas y lograr que estos sistemas funcionen perfecto, que sean un reloj suizo para el objetivo de cada uno de los productos. Nos hemos divertido un montón desde entonces, pero algo que empezó a pasar fue que llegaban muchas personas que querían algo más, que decían, ok, ya inicié mi negocio, me está yendo bien, pero ¿cómo escalo? ¿Cómo crezco por 2, por 3 durante muchos años? Y hasta 2020 veníamos trabajando eso solamente en las mentorías avanzadas. Pero dijimos, vamos a meternos en el mismo desafío de lograr un reloj suizo para el proceso de escalar. Y como suena, se sentía como un objetivo ambicioso. Y creo que eso es algo como para empezar a conversar. Es súper interesante el proceso, o dentro del proceso de aprendizaje de este año, una de las cosas más llamativas para mí fue cuán importante es
darle el aire y darle el tiempo que necesitan a los grandes proyectos. Es decir, así como nos pasó a nosotros, que dijimos, queremos lograr darle forma a esto, armar un sistema que sirva para diversos negocios. Si ustedes están en una situación donde tienen un proyecto grande, como escalar su negocio, es importante tomar conciencia de que los proyectos grandes tienden a requerir un tiempo grande de foco y energía. Como dijo Santi, hubo 6 meses entre que surgió la idea y ese producto salió al aire. Y cuando salió al aire, no salió abierto a vengan todas las personas que quieran. De hecho, abrimos solamente 20 lugares y dijimos, vamos a trabajar a partir de ahora durante un año con estas 20 personas para asegurarnos de pulir todos los detalles. Entonces, es un proceso de 1 año y medio y encararlo de esa forma creo que fue una gran lección para nosotros. Ahora vamos a hablar de las lecciones con los chicos. Sí, que es interesante porque el espíritu de los tiempos ha llevado a que tengamos cada vez expectativas más rápidas sobre cuándo vamos a tener resultados con el negocio. Pero yo me acuerdo en mis antiguas épocas de emprendedor, cuando recién estaba metiéndome al mundo emprendedor, eso hace más de 10 años ahora, era lo normal, o era lo que se plantea normalmente, si los primeros 2 años de tu negocio vos vas a dar pérdidas, ¿no? De hecho, cuando vos trabajabas en un flujo de fondos, ahora nosotros no recomendamos, no somos muy fans de los flujos de fondos de largo plazo, pero lo que se decía en ese momento era, si vos vas a empezar un negocio, tenés que pasar los años. En cambio, ahora hay como una noción mucho más rápida de tengo que poder resolver esto en 6 meses. Y lo cierto es que se puede, hay herramientas con las cuales vos puedes en 2 meses tener clientes. De hecho, es una experiencia que hemos pasado varias veces con INMT. Pero no es necesariamente así. No tiene por qué ser así. Y muchas veces el tomarte el tiempo con tranquilidad para... Que de vuelta, tomarte el tiempo con tranquilidad para mí es 6 meses para llegar al primer cliente. Ese es tomarte el tiempo con tranquilidad, no es 2 años. Pero esta paciencia tiende a darte mejores resultados. Más cuando tomás, esto lo charlamos ayer, estamos grabando una transmisión en vivo con Mati, cuando lo pones en el contexto de tu vida. Es decir, si vos pensás que vos vas a empezar tu negocio, un negocio que quizás te va a acompañar 5, 10 años, en muchos casos más que eso, poder tomarte 3, 4 meses más para hacer un buen trabajo puede pagarte dividendos. Y creo que ahí hay algo muy interesante porque, a ver, como dijo Santi, nosotros somos fans, y de hecho es la forma en la que trabajamos dentro de INMT, de, ok, salgamos a generar ingresos relativamente rápido. ¿Sí? Hay personas que están muchos años sin lograr generar ingresos o buscando la idea. Se pueden 6 meses pasar de no sé ni de qué va a ser mi negocio a tengo mis clientes. Pero lo que es interesante, y acá ya metiéndonos bien en el tema del día, que es el trabajo con emprendedores avanzados y lo que aprendimos ahí, es una vez que llegamos a vivo de mi negocio, vivo bien de mi negocio, si estoy generando un buen sueldo o ganancia mensual para mí, de repente, cuando queremos afrontar el desafío de duplicar esas buenas ganancias una y otra vez, necesitamos tomarnos y entender la magnitud que ese proyecto tiene. Y una de las primeras cosas que hablamos con los chicos dentro de este programa, que no sé, ¿dijimos el nombre? No sé si lo dijimos. Dentro de este programa que empezamos a trabajar este año, que se llama El Método de los 3 Propulsores, o M3P, que es probablemente lo que digamos a partir de ahora para que sea más fácil. Una de las primeras cosas que hablamos con los chicos dentro de M3P fue, solo el 10% de los dueños de negocio logra ese nivel de crecimiento. Es decir, si vamos a las estadísticas, los negocios que logran crecer de esta forma y llegar a un cierto nivel de ingresos, es solo el 10% de los negocios. Y eso significa, y esa es la magnitud con la cual es bueno entrar a los proyectos más ambiciosos dentro de nuestro negocio. Es tomar conciencia de qué tan normal es esto, para a partir de eso mirar con seriedad y con disciplina, si se quiere, a los proyectos. Porque cuando yo tomo conciencia de que no es normal crecer rápido, o en el caso, acá conectando con nuestra experiencia, no es normal construir productos que se mantengan relevantes durante 5, durante 10 años, que crezcan en valor, no es normal. Entonces, si yo lo quiero hacer, tengo que hacer un buen trabajo, y eso lo que significa es que tengo que tomarme el tiempo para ajustar los detalles que hagan falta. De vuelta, ya no estamos tratando de vivir del negocio, lo que estamos tratando es de que ese negocio se fortalezca y crezca exponencialmente. Y acá entra otro dato histórico, histórico presente, que entra a jugar, y es, sí, todos sabemos que estamos en el 2020, un año interesante y llamativo como mínimo. Muchos de estos proyectos nosotros entramos a trabajar más o menos entre 1 y 2 meses, dependiendo de dónde ellos estaban,
dentro de las cuarentenas. Es decir, son negocios que tenemos negocios de Uruguay, tenemos negocios de Chile, de México, de Argentina. Y en estos casos va dependiendo, pero en general estaban dentro de la cuarentena en un año que muchas personas daban por perdido, ya incluso en ese momento, ¿no? A esta altura se sigue escuchando el 2020 ya se perdió, pero para estas personas, incluso en esa época, ya estaban escuchando gente a su alrededor que decía. Y una cosa interesante que me parece que es una de las primeras lecciones que sacamos de eso es cómo tus resultados pueden cambiar a partir de la actitud que vos tomes respecto a lo que pasa, ¿no? Y por un lado tenemos como las personas que viven en esta situación de destino, es decir, te toca lo que te toca. Te tocó 2020, malísimo. Ok, ahora soy una víctima del 2020, voy a vivir el resto del año en consecuencia con lo que creo que es. No puedo hacer nada al respecto. Ya está. De vuelta, las personas diciendo, se nos acaba el año. Ahora, solo con el hecho de estas personas que se sumaron al curso, solo con el hecho de decir, voy a hacer algo en 2020, en un contexto difícil, voy a invertir, porque tampoco es que es un curso particularmente barato, voy a invertir en poner las cosas en acción, pareciera, o sea, ya marca una diferencia en la actitud y marcó una diferencia en los resultados. Vamos a estar hablando un poquito de cuáles fueron algunos de los resultados que vimos en estos meses. Todos fueron muy copados. ¿Alguno que quieras mencionar? En general, el patrón común o el punto medio que encontramos es que los chicos que se sentaron, aplicaron las herramientas, lograron en los primeros 3 meses aumentar su facturación un 30%, incluso en este contexto y tomando como referencia los ingresos en dólares, esto entendiendo en los países en los cuales hay mucha variación cambiaria. Claro, no es que su facturación sube un 30% en la moneda local, sino 30% en dólares. Claro, exacto. Real, no. Esa es una gran discusión que hemos tenido, porque de vuelta son desafíos diferentes que... Sí. No, pero los chicos dicen, nosotros siempre le decimos, ustedes quieren tener sus números anotados en dólares. ¿Y en qué dólar? En el dólar más real y doloroso que te puedas imaginar. Para los argentinos es mucho más fuerte, quizás, que para otros países como Uruguay, que tienen inflaciones mucho más bajas, pero de repente vos podés ser un emprendedor y decir, el año pasado dupliqué mi facturación, y en realidad, en términos reales, facturaste menos. Entonces claro, nosotros una cosa que hicimos fue, y hubo muchos debates al respecto, es decirles, ustedes quieren anclarlo a una moneda que sea lo más estable posible, no existe cosa tal como la moneda 100% estable, para ustedes saber que realmente tuvieron resultados. Y lo que encontramos fue esto, fue este 30% de crecimiento de facturación en dólares en este tiempo. Que una cosa que es muy interesante de lo que decía Santi del contexto, el otro día leí una frase de Marco Aurelio que dice, no hay nada malo en que las cosas cambien, de la misma forma en que no hay nada bueno en que las cosas se mantengan en el mismo estado. Y lo que esta frase básicamente decía es, el cambio no es bueno o malo, es cambio. Punto. A partir de ahí está lo que nosotros hacemos con esa situación y obviamente la posición proactiva va a ser siempre buscar cómo puedo capitalizar esta situación que cambió a mi favor rumbo a los objetivos que quiero lograr, que es lo que hay dentro de mi círculo de influencia. Y esto que dice Santi, que de hecho no habíamos pensado, no pensé que fuésemos a hablar de eso ahora, pero esto de sentarnos a trabajar con los negocios dentro de M3P y decir, vamos a tomar la vara más difícil posible, fue algo que generó un poco de resistencia o de dudas dentro del equipo, o sea, dentro de todas las personas con las que estamos trabajando, pero después de pensarlo, llegamos a este punto de decir, a ver, si yo me pongo la vara más difícil posible y uso esa vara de referencia, lo que voy a hacer es de manera consistente lograr mi mejor rendimiento. Que en cambio si yo tomo una vara que sea más complaciente si se quiere, por más que yo me sienta mejor en el momento, mis resultados en el largo plazo no van a ser buenos porque no me voy a estar exigiendo al nivel que me podría estar exigiendo. Y eso este año de contexto difícil es el doble de importante, porque mientras más duro es el contexto, que puede ser por la pandemia, también puede ser por la situación económica de cada país o de cada industria, mientras más duro es el contexto, más importante es que nosotros estemos filosos, si se quiere, a la hora de sentarnos a trabajar. Y creo que para nosotros también, de vuelta, esta era nuestra primera edición trabajando estos temas, en este formato, y para nosotros también era un desafío en este año ponernos en esa situación. Y también teníamos nuestra cosita interna de, bueno, nos estamos metiendo en esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la experiencia? ¿Vamos a poder resolver los desafíos que sabemos que van a surgir, pero que no sabemos todavía cuáles son?
Y el encarar el desafío ha hecho, por lo menos para mí, a nivel personal, que este año sea mucho más divertido. Es decir, al comienzo ponernos esa vara nos genera vértigo, pero después libera un montón de posibilidades. Porque al ponernos un desafío, abrimos la posibilidad de tener que aprender cosas nuevas o desarrollar nuevas habilidades. Sí, y cuando nos pusimos a trabajar con los chicos, o sea, porque algo súper interesante de generar contenido es que cuando vos generas contenido tenés la hermosa posibilidad de aprender y de repensar las situaciones. Porque nosotros cuando empezamos, y esta es una vara, de hecho es un tip práctico para todas las personas que quieren vender servicios. Si ustedes quieren vender servicios sobre una expertise que ustedes tienen, nosotros tenemos una vara, 2 varas sobre la que ponemos. Primero que nada, vos tenés que haberlo hecho vos. Segunda vara, tenés que haberlo hecho con alguien. Tercera vara, la persona tiene que llevarse 20 veces en valor lo que le estás cobrando, ¿no? Esas son como nuestras 3 varas. Entonces, nosotros antes de ponernos a sentar a trabajar con este producto, habíamos venido escuchando hace tiempo como esta situación de problema, ¿no? Este tipo de clientes. Entonces dijimos, ok, nosotros ya estamos trabajando esto con clientes 1 a 1, con casos particulares, lo hemos vivido nosotros un par de años en el pasado. Bueno, vamos a sentarnos a repensar cómo se da este problema y cómo lo resolvimos en las distintas instancias, ¿no? Y en el mismo hecho de repensar la situación y de ponerlas en palabras de manera de que podés explicarlas, porque este es un gran desafío, poder pensar algo y hacer que sea válido para muchos casos diferentes, partiendo de uno solo. Que de hecho es la diferencia entre diseñar un servicio 1 a 1 y generar un programa. El servicio 1 a 1 vos podés ir ajustando para esa persona. En el programa lo que necesitas es un marco mental, un sistema, una serie de pasos que se apliquen a muchas situaciones que pueden tener algún nivel de similitud, pero que necesariamente van a ser diferentes porque son negocios diferentes. Y cuando nos pusimos a pensar en eso, una de las cosas que salió primero fue el problema de la economía de los emprendimientos. ¿En qué sentido la economía? Tenía un profesor de la facultad que solía decir que la economía era el manejo de los recursos escasos. Bien, y generalmente los problemas que nosotros encontramos iban por 3 lados. Por un lado tenías emprendedores que tenían un negocio que ya vendían, pero no tenían la cantidad de clientes que les gustaría, ¿no? Estaban escasos en el recurso, flujo de clientes. Por otro lado teníamos emprendedores que tenían clientes, pero no tenían tiempo y necesitaban manejar eso porque tenían un techo. De vuelta hablamos un poco del cuello de botella hace rato, ¿no? Estaban bloqueados ahí. Querían crecer, pero no podían atender más clientes. De vuelta, es el famoso emprendedor que todos conocemos, que se pasa todo el día en el local y no tiene un minuto libre, el domingo está contestando mensajes y le gustaría ganar más. Claro, o quizás gana bien, pero no lo disfruta. Claro, no tiene el tiempo para disfrutar. Exacto. Me metí a este negocio que me apasiona, pero no me apasiona cómo se siente estar adentro de este y negocio. Estoy pasando a odiarlo eventualmente, ¿no? De hecho, es algo que también vimos. Y finalmente tenemos las personas que tenían de vuelta una situación parecida, pero estaban mucho más enfocadas en, incluso con todo este tiempo que estoy invirtiendo en el negocio, no gano lo que me gustaría. Y algo que nos dimos cuenta es, con Mati podríamos habernos sentado a hacer como un curso de Facebook Ads, de cómo aumentar, que es la típica cuestión del tip. Y esta es una de las enseñanzas que está bueno que se lleven del episodio de hoy. Lo que queremos hacer es, antes de meternos en profundizar sobre el hack de cómo tener más anuncios, el hack de cómo manejar el mail, siempre queremos dar un paso más atrás y hacer un poco de pensamiento estratégico sobre la situación en la que estamos. Y partir de la idea, que esto lo charlamos también ayer en la transmisión, de que en todo momento en nuestro negocio hay una sola acción que va a tener la mayor cantidad de impacto posible. Bien, hay un solo recurso que está limitando todo el crecimiento del negocio. Entonces, algo que nosotros hicimos y que creo que es quizás la gran enseñanza del episodio de hoy es decir, vamos a enfocarnos en el poder de identificar la acción clave y tomar las acciones relevantes sobre eso. Claro, porque una cosa que nosotros sabemos de nuestra experiencia y de la experiencia trabajando con personas es, no hay tal cosa como el ser humano con tiempo infinito. Menos aún el emprendedor con tiempo infinito. Nuestro tiempo, nuestra atención son escasos. Entonces, podemos tener, y de hecho casi todas las personas con las que trabajamos tenían una lista enorme de ideas de cosas que podríamos implementar en el negocio. El problema es cómo elijo
entre esa multiplicidad de ideas, en cuál es correcto enfocarnos. Porque ya en la mayoría de estos casos, ya pasamos a ver, me voy a concentrar solo en proyectos que tengan que ver con mi misión o con mi visión. Porque eso está presente en cualquiera de las opciones, porque ya estoy en un negocio. De hecho, en la convocatoria, cuando abrimos las inscripciones, dijimos, personas que tengan un negocio, que disfruten de ese negocio y que quieran seguir creciendo con el mismo negocio. Es decir, ya estábamos en el nivel de, este negocio me gusta. Entonces, cualquier actividad tiene que ver en algún grado con mi misión y con mi visión. La pregunta es, ¿cuál es la actividad que me va a traer más resultados ahora y en el largo plazo? Y ahí entra la palabra que Santi dijo recién, que es el diseño estratégico del negocio. Ya no estamos pensando en si tengo un buen producto o no, porque lo tenemos, si le interesa a la gente o no, está, si nosotros podemos entregarlo, eso está más que probado. La pregunta ya pasa a este nivel casi de ingeniería de los negocios, de cuáles son los botones a presionar que van a darme el mayor crecimiento y que me van a permitir continuar creciendo a lo largo del tiempo. Y siempre es identificar uno. Si ustedes están escuchando este podcast y pensando, creo que hay 2 o 3, no, hay uno. Que no significa que no vas a poder pasar a trabajar a los otros después. Eso simplemente significa que en este momento probablemente deberías estar trabajando en uno para después pasar a trabajar a los demás. Y algo que también descubrimos con Mati es que generalmente ese botón que tenemos que pulsar para mover el negocio para adelante es lo que menos cómodo suele ser para nosotros. Muchas veces también es lo menos divertido para nosotros. Porque cuando uno pasa mucho tiempo conviviendo con negocios, te empezás a dar cuenta de que con todo lo diferentes que son, hay ciertas etapas que se respetan, hay ciertos estadios por los cuales pasan los negocios, que es bastante común. Y muchas veces pasa que cuando nosotros somos muy buenos en algo, tendemos a dirigirnos en esa dirección. Por ejemplo, hay muchos emprendedores que son muy buenos vendiendo o son muy buenos generando ideas, ¿no? Es lo que nosotros nos imaginamos de un emprendedor. Un emprendedor es alguien creativo, es alguien que tiene facilidad para mover cosas nuevas. Ahora, en muchos de los casos de los emprendedores con los que trabajamos en este tiempo, vimos cómo estos emprendedores que habían empezado y tenían muchas ideas todo el tiempo, de repente no se sentaban a ordenar el lío que habían ido dejando a medida que generaban ideas nuevas. Y ante el desafío de no tengo tiempo para disfrutar de lo que estoy haciendo, o no tengo tiempo y siento que la calidad, que eso es otro problema muy común, la calidad de mi producto está cayendo mucho. ¿Por qué? De repente tengo mucho más clientes de lo que puedo atender. Estas personas lo que hacían cosas nuevas y armaban más lío y de repente estaban más complicados. Entonces, esa tendencia natural a generar más ventas, a armar nuevas oportunidades, era todo lo contrario de lo que tenían que hacer, que era frenar de aceptar ventas, lo cual suena muy loco para una persona que está buscando su primer cliente, ¿no? Frenar de atender ventas, dejar de tomar gente nueva y volver para atrás y ordenar tus sistemas, organizarte. Y por otro lado, teníamos personas que les era súper cómodo estar organizadas y tener su producto perfecto, pero odiaban vender o no les resultaba cómodo en absoluto. Y fue, bueno, ok, ¿viste esta acción cómoda que estás haciendo? Bueno, necesitamos dejar de hacer eso. Mantenerlo en modo mantenimiento, ahí como no lo desarmes ni lo destruyas, pero reducirlo al máximo y vamos a hacer esta otra cosa incómoda que es vender. Exacto, que una cosa que es súper interesante, vos el otro día, Santi, estábamos conversando por aparte, y me mencionaste un principio, espero no decirlo mal, pero que cuando uno ejercita ciertos músculos, es importante tener presente como cuál es el otro movimiento para no de repente ser muy bueno en un movimiento en una dirección y tener fuerza para hacer eso, pero de repente querer volver para el otro. Por ejemplo, para atraer tenés fuerza porque lo entrenas todo el tiempo, pero nunca entrenaste empujar, entonces sos buenísimo trayendo, pero cuando querés empujar no puedes mover nada, ¿no? ¿Era algo así? Sí, va por ahí. Bueno, perfecto. Entonces, algo que nos puede pasar y que de hecho lo encontramos trabajando con los chicos es, quizás hay ciertos movimientos que como emprendedores los venimos trabajando. Entonces nos resultan cómodos. No solo nos resulta cómodo hacerlo, nos resulta cómodo ver más oportunidades ahí. Entonces, si yo soy bueno vendiendo, no solo que puede ser que tenga tendencia a salir a vender, sino que además veo todas las cosas que no estoy haciendo en ventas. Todas las otras oportunidades, todas las otras formas en las que podría estar vendiendo. Y es muy probable de que haya ciertas áreas que las esté ignorando, sea porque nunca pensé en ellas, sea porque me resultan incómodas.
Entonces tenemos estas cosas de que no las queremos ver porque si me meto ahí voy a tener... incluso si el resultado de meterme ahí es lo que quiero, quizás el proceso me incomoda un poco. Y cuando ya soy un emprendedor que está generando ingresos, es como que de alguna forma es aceptar que por más que sea bueno, puedo mejorar. Si yo solo me enfoco en aquello en lo que soy bueno, me siento bien conmigo mismo. Qué bueno que soy, cuánto trabajo que tengo. Mirá qué felices que son las personas con mi producto. Puedo enfocarme solo en eso e ignorar pero la verdad es que nunca aprendí a tal cosa. Nunca le puse atención a esta parte del negocio. Y una cosa que fue súper interesante para nosotros es el ocupar o tener este espacio de verlo desde afuera y ayudar a las personas a decir, hey, pero ¿qué pasa con ese punto? Y cómo muchas veces, incluso cuando uno le menciona a otra persona, hey, prestarle atención a ese punto, la persona igual durante un segundo trata de ignorarlo. Como que te dice, sí, podría ser. Y pasan un par de días y vuelve con, ¿sabes qué estuve pensando? Y creo que, y tratamos de volver al modo que nos resulta cómodo. Que es algo que nosotros ya lo habíamos vivido internamente en el equipo. O sea, a nosotros tres nos pasa de que cada uno tiene sus tendencias y yo estoy convencido de que si no trabajáramos los tres, cada uno se iría más para ese lado, pero al tenerlos a los demás, tenés a las otras personas que te dicen, entiendo que esto te resulta cómodo, pero ¿qué pasa con aquello? Y eso te trae una y otra vez a lo que, por más que sea incómodo, necesitas para pasar de nivel. Sí, de hecho me estoy acordando el caso de uno de los emprendedores con los que trabajamos que después de hacer un diagnóstico, nosotros con los chicos trabajamos haciendo diagnóstico con métricas y tenemos un par de test para decirles, mira, este es el punto o este o este. Y este era un emprendedor que claramente estaba en el espectro de necesito dejar de vender y necesito enfocarme en mejorar cómo utilizo mi tiempo, cómo manejo mis empleados, cómo mejoro los procesos internos del negocio. Y en este caso, la persona estaba trabajando en eso y tenemos sesiones de preguntas y respuestas y en un momento publico una publicación. Chicos, ¿cómo están? Hice mi nuevo test para después de mi revisión trimestral y encontré que tengo que mantenerme acá en productividad porque si bien hice optimizaciones, sigo sin recuperar mi tiempo. Y de paso les pregunto, hice este nuevo producto, ¿cómo lo ven? Y fue muy gracioso porque el problema estaba ahí. Fíjense cómo la persona por un lado nos está diciendo, necesito recuperar mi tiempo, pero por otro lado dijo, me puse a hacer este producto. Y cuando pusimos a charlar con él, la conclusión fue, en realidad me empecé a liberar tiempo y estaba aburrido. Entonces me puse a hacer un producto nuevo. Y ahí empiezan a aparecer toda una serie de cosas que están buenas también identificar de uno. Como, ¿por qué yo hago eso? Hay muchos emprendedores y esto es 100% emocional, que para sentirse seguros necesitan ventas, por ejemplo, o no están acostumbrados a estar sin hacer nada. No están esto suena extraño, pero tenemos miedo de no estar haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos y decimos, mira, estoy laburando 40 horas a la semana. Nosotros con todos los chicos medimos con tracker, es decir, sabemos cuántas horas trabajan. No es que lo estamos especulando, sabemos cuántas son. Entonces, estoy trabajando 40 horas a la semana. ¿Cuánto te gustaría trabajar? 32. Ok, perfecto. Nos ponemos, optimizamos, sistematizamos, automatizamos, eliminamos. La gente empieza a ahorrarse y de repente empiezan a tener tiempo libre. Literalmente 8 horas libres a la semana. Es prácticamente un día laboral extra que tenés libre. ¿Y qué pasa? Se sienten raros. Tan incómodos. ¿No? Como, estoy demasiado libre. Estoy haciendo algo mal. Debería ponerme a hacer algo. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el teléfono y le escriben a los empleados, ¿no? Che, ¿cómo va tal tema? O agarran el Instagram y se ponen a hacer un par de publicaciones. ¿Y qué pasa? Mandas un mensaje a tus empleados, te responden. Le escribes a un cliente y te va a responder. Y que al final del día lo que terminan haciendo es volviendo al status quo o volviendo al punto en el que estaban. Y eso, si te das cuenta, es 100% psicológico. No es una cuestión de técnica, tanto como una cuestión de decisión. Y es interesante el hecho de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Porque a la hora de entender este proceso emocional, tenemos que ver eso de cómo nosotros explicamos lo que pasa. Si estamos en algún episodio del podcast, hace tiempo hablamos de las etiquetas que uno le pone a los eventos. Entonces, de repente, en este caso que Santi menciona, yo le estoy poniendo una etiqueta al evento de no logré recuperar las horas. Y lo que estoy haciendo, y de vuelta es lo que me resulta cómodo llamándome, tratando de mantenerme atrapado, porque esa área de mí que piensa no tiene sentido que me esfuerce demasiado en optimizar estos sistemas, lo que está haciendo es tratando de dejar una etiqueta puesta de esto no funcionó. Que lleva a la conclusión de
¿para qué lo haría de nuevo? ¿O por qué seguiría haciendo esto? Cuando la etiqueta correcta, objetiva, viendo las métricas es, esto funcionó, recuperé las 8 horas, que fue lo que encontramos cuando nos sentamos a ver las métricas, esto funcionó, recuperé las 8 horas y además me sobreocupé. La comodidad trata de que, o sea, de vuelta este impulso trata de que no nos demos cuenta, de que mantengamos el hábito que ya tenemos, que es el de tengo un espacio libre, lo ocupo. Y el aprender a detectar esos patrones es lo que nos permite crecer de manera sistemática. Porque una cosa que me maravilla de este año y de todo el trabajo con el equipo es, en un año difícil, en una variedad enorme de industrias, ciudades, países, de etapas de la vida incluso, en todos los casos, los proyectos pusieron foco, crecieron. Pusieron foco, crecieron. En medio de pandemia, en medio de cuarentena, las personas que no sabían vender, pudieron vender. El que estaba saturado de horas, recuperó horas. Es decir, los resultados, el potencial de producir resultados siempre está ahí. No es que a partir de mayo se abrió la puerta para estos negocios, de repente era posible vender. El potencial estuvo siempre ahí. Pero el no tener el foco adecuado, el no tener el marco mental adecuado, evita que hagamos realidad ese potencial. Y eso es algo que está bueno, no sé si dije, creo que armé mal esa oración, pero no importa, que concretemos todas esas posibilidades que ya están ahí. Entonces, nosotros como emprendedores y en general en nuestra vida, es bueno que tengamos esa conciencia de lo más probable es que el cuello de botella para que se produzcan más resultados sea yo. Y dentro de mí, aquellas cosas que me resultan incómodas en esta nueva etapa. Y el hecho de que algo que antes era incómodo, ahora me resulte cómodo, muchas veces es uno de los factores que entran en juego. Me costaba vender, ahora soy bueno vendiendo. Y me quiero quedar ahí. Pero ahora que soy bueno vendiendo, quizás tengo que aceptar como decía Santi recién, que hay momentos en los que no tengo que vender. Y donde mi valor no puede venir de que alguien me escriba y me diga qué buena, no sé, qué buena la publicación de Instagram que hiciste esta semana. Mira todos los me gusta que hay. Quizás lo tengo que dejar ir, porque ya pasé esa etapa y ahora mi desafío es otro. Sí, y acá se suma algo que está medio implícito en todo lo que vos estabas diciendo, Mati, y es la capacidad de pensar analíticamente. Y cuando me refiero a pensar analíticamente, me refiero a tener la capacidad de analizar números. Y también de guardar números, que es algo que la gente se resiste. Hay muchas personas que... O sea, digo que hay muchas personas porque lo he visto muchas veces dentro de la comunidad. Mucha gente que entra a INMT, por ejemplo, y empieza a hacer su negocio y hay un punto dentro de INMT donde nosotros les empezamos a pedir que junten números y junten métricas y dicen, yo no soy una persona de números o yo no puedo hacer esto. Y lo cierto es, cuando entramos a M3P, fue como, ustedes ya son grandes, no sé usar números. No hay. Que no significa hacer un integral doble ni saber hacer estadísticas complejas. Muchas veces son reglas de 3 simples, anotar datos y listo. Muchas veces es simplemente sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es todo. Eso es todo, pero la gente no lo hace. Pero cuando vos llegas a estas etapas es necesario que lo tengas. Hay un fenómeno que la gente ignora porque no se lo cuenta y es que muchas de las habilidades que a vos te pueden convertir en un emprendedor exitoso en primera instancia son las mismas habilidades o tendencias que te pueden hacer fracasar después. Es el tema que mencionó un par de veces acá en el podcast de los emprendedores seriales, ¿no? Este es un emprendedor serial. Empezó 16 proyectos. Y muchas veces estos emprendedores son como gente que inició 16 proyectos y tienen mucha capacidad para iniciar. Pero ¿dónde están esos proyectos ahora? Bien, estas personas son excelentes para pasar de 1 a 1000 clientes, 1 a 100 clientes, 1 a 500 clientes. Ok. No son excelentes para que su negocio dure 5 años, 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque esta misma, de vuelta, capacidad creativa y huir del orden, huir de los procesos, huir de los sistemas, hacen de que esos negocios eventualmente caigan. ¿Por qué? Porque eventualmente los negocios necesitan eso. Eventualmente los negocios necesitan números. No podemos basarnos, y lo estoy diciendo enfáticamente, no podemos basarnos en nuestra intuición para tomar decisiones de negocio. Nunca vamos a tener la totalidad de la información. Eso es cierto. Muchas veces vas a decir, a nosotros nos pasa todo el tiempo, che, el checkout, el carrito de compras bajó de convertir 30 a convertir 15%.
¿Qué pasó? Y bueno, ahí tenemos que... Quizás fue que ese día corría más viento del sur. Claro, fueron las elecciones, que el cambio del dólar. De vuelta, no vas a tener toda la información, pero querés tener la mayor cantidad de información. Vos como emprendedor responsable no podés dejar de buscar la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones. Que una cosa que, si se fijan, es súper interesante es... Recién estábamos conversando sobre la importancia de hacer una lectura fina de nuestras emociones y cuándo estamos cómodos y cuándo estamos incómodos. Y ahora estamos hablando de la importancia de tener números y de ver. Y eso creo que es lo más interesante. De la misma forma que si uno está manejando un auto y tenés la caja de cambios, la primera te permite ganar mucha velocidad y llegar a una velocidad, pero no podés quedarte en ese cambio por el resto de tu viaje. Como emprendedores tenemos que aprender a ir poniendo cambios a medida que avanzamos, si es que queremos continuar ganando velocidad, si es que queremos poder lograr avanzar a otro ritmo. Y en cada uno de esos cambios vamos a estar involucrados nosotros. Dentro de... Como Santi decía recién, dentro del grupo teníamos personas que quizás ya tenían facilidad con los números y personas que no tenían ninguna facilidad con los números, personas que tenían mucha inteligencia emocional, personas que no tenían inteligencia emocional. Y en todos los casos lo que pasa es, yo puedo pensar en armar un equipo, puedo pensar en delegar alguna parte de las tareas, pero incluso si delego, incluso si armo equipo, yo también tengo que crecer para que el negocio crezca. Entonces, el núcleo del proceso, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, Santi, porque con los chicos trabajamos un montón de herramientas específicas de ventas y herramientas específicas de posicionamiento, maneras puntuales de estructurar los procesos internos del negocio para ser más productivos. Pero en todos los casos, el punto donde se destrababa tenía que ver con que el emprendedor haga esta transición de etapa a, ok, ya no soy la persona que está en su casa y empezó un negocio ahí, reemplazó el sueldo, estoy tranquilo, estoy pasando de como un modo emprendedor, un modo empresario, y me estoy empezando a tomar mi negocio con otra seriedad. Estoy mirando los números distinto, estoy mirando las decisiones desde un punto de vista estratégico, estoy mirando un poco más el contexto. Entonces, ahí yo creo que hay un punto muy interesante, porque cuando nosotros logramos ver en la incomodidad una oportunidad de crecimiento, no solo financiero en el negocio, sino personal, que tenemos esta aventura de aprender cosas nuevas. En lugar de pensar, es que yo no soy bueno con los números, pienso, tengo la oportunidad de aprender sobre números, de volver sobre este tema, que quizás la última vez que lo vi tenía 10 años y ahí le puse la etiqueta mental de, es que a mí no me gustan las matemáticas. Ahora como un adulto que entiendo el rol que pueden, la libertad que me puede dar entender estos temas, voy a disfrutar del proceso de aprendizaje. Se abren muchísimas puertas, porque de repente todos esos problemas, empezamos a trabajar un hábito contrario. En lugar de evitar los problemas y enfocarnos en lo cómodo, miramos los problemas y disfrutamos de la incomodidad. Y eso abre muchísimas puertas. Sí, y de vuelta, hay un montón de hábitos que hacen que esto pueda funcionar. Uno de los hábitos es el que vos estás diciendo. Otro hábito, que no es menor, es el hábito de poner tu ego bajo control. Exacto. Que es algo súper interesante. El otro día estábamos almorzando con Mati y Mati estaba contando a otras personas que estaban presentes en el almuerzo que Fran, que está trabajando con nosotros en la parte de Instagram, lo retaba, básicamente. Le decía, Mati, estás haciendo esto mal, y sistemáticamente le bajaba caña de Mati, hiciste esto mal, Mati, hiciste esto mal. Incluso en cosas que Mati hace. O sea, en las que Mati sabe. Y era como, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto mal. Claro, cosas que nosotros enseñamos, que esto fue súper divertido, pero cosas que nosotros enseñamos, de repente, Fran, me encontré con Fran diciéndome, Mati, ¿viste eso que vos decís? Bueno, creo que no lo estás haciendo en este momento. Claro, y Mati estaba diciendo como que le parecía muy divertido y muy enriquecedor tener una persona retándote. Y fíjate que eso no es común. Y eso, de hecho, lo pensé, no lo hablamos en el momento, pero yo lo pensé. Eso es un gran hábito emprendedor. El hábito de mantener tu ego en control para poder aceptar estar en la situación incómoda de alguien diciéndote, estás haciendo las cosas mal, o esto no es lo que debería ser. Porque es lo mismo que pasa con el dólar. Si vos simplemente haces tu contabilidad en tu moneda local, que es inflacionaria, por ejemplo, lo que va a pasar es de que vas a tener un mimito en la espalda todo el tiempo. Incluso si haces todo más o menos parecido, vos puedes estar ganando menos, pero igual parece que estás mejor. Entonces, tan mal no estoy sobreviviendo. Que de hecho no está tan mal en algunos contextos. Pero cuando vos agarras y te pones en la situación de decir, no, voy a buscar la peor métrica, para la vara más alta que me pueda poner
para medirte, bueno, te estás exigiendo un poquito más. Y ahí entran los hábitos personales, el hábito de mantener todo bajo control, el hábito de ponerte en la situación más difícil posible, el hábito de preguntarte cómo en vez de tomar las cosas como son, el hábito de decir, porque para muchos emprendedores que con los que estuvimos trabajando, todo lo que hicimos fue un gran desafío para sus formas de entender cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, el paradigma de, ok, si quiero ganar más, tengo que trabajar más, por ejemplo. O el paradigma de no puedo subir mis precios porque hay demasiada competencia, por ejemplo. Bueno, de hecho, en una de las clases estábamos trabajando el tema de precios y de posicionamiento y qué tanto se puede cobrar por un producto o servicio. Entonces, casi el día 1, el día 0, casi todos los chicos sentían que estaban cobrando tanto como se puede cobrar, sin meternos en problemas. Y un día hicimos el ejercicio de genuinamente sentarte a averiguar cuánto se puede llegar a cobrar por aquello que cada uno estaba haciendo. Y sistemáticamente surgió que sí se podía ir un paso más adelante. Y esa es una verdad que quizás siempre estuvo enfrente, pero que nos resulta incómoda. Porque significa que hay algo que todavía no estamos haciendo bien. Y ahí entra este paradigma. Si yo detecto hay algo que no estoy haciendo bien como una oportunidad, no me molesta detectarlo como, bien, me di cuenta. Acá hay un camino por el cual puedo crecer. En cambio, si yo cuando veo eso, lo que hago es sentirme culpable, sentir, es que no sirvo para nada, ahí me meto en un problema. Y fíjense que es interesante el lograr este punto de equilibrio entre valorar todo lo que logré, mirar hacia atrás, valorar las veces en que me puse incómodo y produje resultados, y al mismo tiempo mirar hacia adelante y entender que lo logrado hasta ahora no obsta a que se pueda lograr más o a que se pueda continuar creciendo. Entonces, creo que me puse muy filosófico con toda esta parte, pero una de las cosas que, o combinando los diferentes elementos, una de las cosas más valiosas para nosotros de estos meses de trabajo, de trabajar con todos los chicos que están haciendo cosas fantásticas, una de las cosas increíbles de ese proceso es ver esa posibilidad que está siempre ahí. Porque fue primer trimestre que acaba de terminar, ya estaban esos logros, pasamos al siguiente trimestre, cuál es el nuevo punto de foco y ya los chicos están produciendo nuevos resultados ahí. O sea, siempre está la posibilidad de crecer cuando estamos dispuestos a ponernos en esta situación incómoda de tener alguien o alguienes que nos digan, algunas personas que nos ayuden a ver qué es lo que no estamos haciendo bien hasta ahora. Entonces, creo que por ahí, como para darle una forma, si vos estás en tu negocio, te sentís que estás atorado, quizás porque no tenés todas las ventas que te gustaría, ya sea porque tenés muchísimas ventas, pero no ganás lo que te gustaría, o simplemente tenés muchas ventas y no tenés ni un minuto para estar tranquilo, estás cansado de tener el celular prendido hasta las 10:30 de la noche. Lo que quieres hacer es, primero que nada, identificar cuál es la acción clave, cuál es el área clave en la cual vos deberías estar trabajando. En este momento, de vuelta, puede ser cómo obtener los mismos resultados con menos tiempo, puede ser cómo subir los precios, puede ser pensar cómo sistemáticamente vender o llegar a más personas. Una vez que nosotros tenemos eso en mente, queremos empezar a trabajar en esa dirección y tomar en cuenta varios de los puntos que estamos hablando ahora. Por ejemplo, utilizar números para poder medir realmente los resultados. Mantener la mentalidad de aprendiz y buscar personas que están pasando por el proceso para que eso sea más fácil. Nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Exacto. Y de vuelta dentro del proceso de identificar lo que sigue o cuál es el objetivo, prestarle mucha atención a aquellas cosas que hasta ahora pensamos que no se pueden. Es decir, si en algún momento nos encontramos diciendo, sí, claro, sería muy bueno poder trabajar 20 horas, si es que se pudiera, ahí probablemente en esas cosas donde hasta puede ser que tengamos un toque cínico de, es que eso no se puede o yo no puedo, ahí poner especialmente el foco y entender que las acciones que nos incomodan, que nos llevan a desarrollar nuevas habilidades, tienden a tener un par de puntos extra, porque en aquellas que ya tenemos experiencia, lo más probable es que tengamos una ganancia pequeña. En cambio, en aquellas que todavía no estamos implementando, las ganancias van a ser más altas y más rápido. Y eso es lo que permite de vuelta duplicar la facturación en un año, incluso si ya tenemos un negocio saludable, incluso en un momento difícil. Creo que la última final gran conclusión es, creo, como para dar un poco de esperanza, es se puede. Sí. Es algo, de hecho es un mensaje que queremos dejar
Con Mati grabamos el podcast de la pandemia y del coronavirus bien temprano en el año, y en ese momento había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar. La cuarentena definitivamente se extendió en muchos países mucho más de lo esperado, pero nuestra experiencia fue trabajando con emprendedores que, tal como sospechamos y lo dijimos en ese momento, si haces un buen trabajo las cosas funcionan. Los emprendedores que hicieron un buen trabajo, muchas fue a reenfocar, muchas veces fue reconvertir, pero llegaron a buen puerto. De hecho, una cosa que he encontrado en las comunidades, estamos llegando a final de año, entonces empiezan con los emprendedores con los que venimos trabajando hace varios meses, empiezan a aparecer estos momentos reflexivos de este año. Y algo que noté es, hay muchas personas que sienten que 2020 es el mejor año de su vida hasta ahora, pero sienten culpa de decirlo. Como te dicen, yo diría, bueno, salvo por la pandemia, yo diría que puede ser que sea quizás uno de los mejores años de mi vida. Y vos lees el subtítulo y es, este es el mejor año de mi vida sin duda, pero entiendo que ha sido un año de contexto difícil. Y de vuelta, eso no sabemos cómo va a ser el año que viene, así que este es un muy buen momento para desde ahora ya mentalizarnos en que no importa. Va a ser como tenga que ser, la diferencia la vamos a marcar nosotros, sea que estemos empezando un negocio, sea que lo estemos haciendo crecer. Creo que deberíamos haber dicho eso más al medio para que llegue a todas las personas que no llegan hasta el Sí, final. exacto. Pero bueno, no importa. Es un premio para los que se quedan hasta acá. Exactamente. Queremos recordarles antes de irnos que si escuchan este podcast, si les gustaría dejarnos una pregunta o si quieren ver todas las conversaciones en video, pueden buscarnos en YouTube como Super Hábitos. Ahí están todas nuestros podcasts con nuestros cambios de look. Pueden volver y ver videos de 2016, 2017 y vernos con otros looks. ¿Por qué no? Sí. Y con otras voces también, en algún punto. Hemos mejorado en ese aspecto. Bueno, Mati, muchas gracias por haber estado compartiendo conmigo. Muchas gracias, Santi. Yo voy a cortar este podcast antes de que perdamos la voz. Tenemos un par de transmisiones más en esta semana, que cuando este podcast se publique va a ser una semana que ya pasó. Pero bueno, con Mati estamos con nuestra gran cuota de conversaciones y de micrófonos. Así que vamos a dejar esto, ponernos a trabajar en lo que se viene. Y nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.